Poli, viviste esos años allí con él. De hecho, creo que el nombre de Poli se lo dio Neruda. No sé si podría contarnos algunas anécdotas. Sé que hay muchas, algunas bonitas y otras no tan bonitas, ¿no? Como Cuernavaca, pero también trabajó mucho con su padre. Bueno, yo quiero contar algunas anécdotas y fundamentalmente aquellas que yo recuerdo, cosas que yo recuerdo, porque yo durante los años que estuvo Neruda en México, yo lo vi prácticamente todos los días. Primero, porque vivimos juntos, mi familia y ellos, los Neruda, él con Delia del Carril, la hormiga, en la misma casa, arrendaron una misma casa y ahí vivimos el primer año y medio tal vez, en una gran casa de campo que se llamaba la Quinta Rosa María. Entonces ahí a Neruda lo veía yo todos los días y además todas las noches. Y después, cuando se dejó esa casa y cada familia se fue a un lugar, el lugar fue el Paseo de la Reforma, casi esquina con calle Elba. Ahí se arrendó un departamento donde los Délano pusieron una parte del departamento como oficina para el consulado. Y a la vuelta, a pocos pasos en la calle Elba, se arrendó un departamento Neruda que todas las mañanas caminaba hasta donde yo vivía y pasaba ahí las mañanas, porque ese era el consulado, ahí estaba su trabajo. De manera que lo vi mucho y además salíamos los fines de semana a diversas partes de México, en fin. Entonces lo que yo voy a contar todo es un poco de primera mano. Quisiera empezar diciendo que en esta época se produjo una prisión de David Alfaro Siqueiro, debido seguramente a algunas actividades que tuvo él relacionadas con un ataque que recibió la casa de Trotsky en la colonia de Coyoacán, en México, y estaba preso. Y Neruda hizo lo posible porque saliera de esa prisión y le dio la visa para Chile. Entonces, Siqueiro salió de su prisión y se fue a Chile con la visa que le dio Neruda. Eso a Chile le reportó la Escuela México de Chillán, donde está un mural precioso de Siqueiro más otros de Javier Guerrero, y a Neruda le reportó un premio especial de la Cancillería chilena. Le suspendieron el sueldo por 2 meses debido a que le había dado esa visa a Siqueiro. Después, esto ya no es de mi experiencia, pero sé la historia. El año 61, Siqueiro estuvo preso de nuevo en la cárcel de Lecumberri, y Neruda, que había andado en Cuba presentando su libro Canción de Gesta, llegó después a México y también vio a Siqueiro y le escribió un lindo poema que lo iba a traer citado, pero no lo hice, se me olvidó. Un poema breve, muy intenso y muy fuerte. Bueno, la prisión en Lecumberri motivó además una cosa aparte, un libro muy especial que escribió una uruguaya, Marta Luz Brum, que tiene una gran relación con Chile, vivió mucho tiempo en Chile y terminó sus días en la isla de Juan Fernández. Marta Luz Brum tuvo un romance con Siqueiro y lo iba a ver todos los días a la cárcel de Lecumberri. Y para ir tenía que tomar un autobús,
camión, le dicen en México, micro le decíamos aquí, cuyo nombre era Penitenciaría Niño Perdido. Es como Ñuñoa Vivacetas y los dos extremos, los dos paraderos. Penitenciaría, porque ahí estaba Lecumberri, y Niño Perdido, así se llamaba la otra estación. Y ahí ese libro que escribió después Marta Luz Brum, se llama Penitenciaría Niño Perdido, y es su recuento de estas historias con Siqueiro. Pero bueno, el tema no es Siqueiro, sino que es Neruda. Vamos a rememorar algunas cosas. En esos años, yo tenía 4 años cuando llegué, y más o menos 7 cuando Neruda ya se fue de México, pero entre los 5 y los 6 años yo vivía obsesionado por el tema de la guerra. En todos los cines, en las noticias, en los noticiarios, se hablaba de la guerra. En los noticiarios de los cines se veían los tanques, los bombardeos aéreos, una guerra de nuevo tipo con armas modernas, en fin. Y entonces con los niños de mi barrio, ya viviendo en la calle, en el Paseo de la Reforma, donde estaba el departamento y el Consulado de Chile, con los niños, compañeros míos de calle, de juego, jugábamos a la guerra, íbamos al parque y jugábamos a la guerra. Y si llovía, en México hay estaciones en las que llueve mucho y de una lluvia muy pesada que no hay manera de paliarla, sino refugiándose. No sirven ni los paraguas ni los impermeables. Lo único que sirve es refugiarse o mojarse. Entonces, cuando había esa lluvia, jugábamos dentro de la casa de alguno de los niños, pero siempre a la guerra, con los soldaditos de plomo y en fin. Entonces, un día sábado debe haber sido, tiene que haber sido un día sábado, fuimos, mis padres, los Neruda, yo y otras personas. Estaba ahí una cubana que era la esposa del pintor Javier Guerrero, y había un chileno, creo que de la embajada, me parece, y estábamos en un restaurante almorzando, y ahí se produjo, se había ganado una importante batalla muy reciente para los aliados, para una batalla que derrotó de una manera contundente algún contingente de las fuerzas nazis. Entonces, en la mesa donde estábamos hubo brindis por esa batalla, y tal vez haya habido algún canto de la guerra española, puede haber sido. Pero el hecho es que en otra mesa estaban unos alemanes, y los alemanes iban mucho a Cuernavaca también, los fines de semana sobre todo, y los alemanes eran nazis, eran partidarios de su país en la guerra, y se produjo ahí un encontrón feo y un pugilato. Mi padre me empujó debajo de la mesa y se fue a la pelea, y Neruda también. Las mujeres, la hormiga y mi madre también con madejas de lana le pegaban a los nazis. La hormiga le rompió en la cabeza una caja de fósforos de esas de chimenea grande. Y uno de los tipos
agarró un sable que estaba dentro de su vaina colgado y con eso le dio un golpe en el cráneo a Neruda y le partió el cráneo. Entonces empezó a sangrar, pero así como borbotones, como cuando brota petróleo, así, ¿no? Salía la sangre, yo estaba viendo muy asustado todo esto desde mi escondite debajo de la mesa, y ya con ese episodio de la sangre los alemanes se asustaron y se deslizaron, se fueron. Y después de eso ya Neruda a la Cruz Roja, a la posta, equivalente a la posta en México, a comprarle camisa, y le hicieron creo que unos 10 puntos en la cabeza. Entonces cuando yo llegué de vuelta a México y me volví a reunir con los amigos de mi barrio, les dije con mucho orgullo, así, con mucha suficiencia, que yo había estado en la guerra, que había visto la guerra de cerca. Ese es uno de las anécdotas que quería contar. Hay otras, pero